Hola, bienvenidos a Pediatría y Familia. Queremos contarles a nuestros más de 200.000 usuarios que estamos estrenando una nueva sección, se llama Pediatría en Vivo. Queremos contarles además que pueden sintonizarnos en nuestro sitio web www.pediatriayfamilia.com y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter nos pueden encontrar como Pediatría y Familia. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, se trata del trastorno de déficit de atención. Para eso hemos invitado a la doctora Carolina Guzmán. Ella es terapeuta, psicóloga y especialista en temas de familia. Doctora, bienvenida. Gracias, Andrea, por la invitación. Y bueno, estamos hablando de un tema bastante importante, ¿no? Lo que tiene que ver con el trastorno de déficit por atención. Este trastorno fue formulado por la Asociación de Psiquiatría Americana, la APA, más o menos alrededor del año 1968. Ellos nos proponen una mirada distinta a lo que sucede en el comportamiento cognitivo y conductual de los niños, donde se presentan manifestaciones de comportamiento desafiante, se muestran impulsivos, faltos de atención, movimientos a veces un poco cinéticos, y ellos empezaron a darse cuenta que está muy vinculado este tipo de trastorno con los problemas de aprendizaje que suceden en la escuela, en la educación. De pronto hoy hemos, ya después de más o menos unos 40 años, o 50 tal vez sumando bien, ya estamos cambiando un poco la perspectiva con respecto al manejo de este trastorno. Perfecto. Bueno, doctora, podemos comenzar a hablar sobre cuáles son esas edades en donde se genera el trastorno y si en una edad adulta se puede generar este trastorno. Bueno, la identificación por lo general se presenta en niños, a partir de niños que ingresan a la, digamos, escolarización. Estamos hablando que el sistema educativo hoy participa desde los 4 años en adelante y desde ese momento empezamos a observar qué pasa con los niños. Este diagnóstico se hace tanto con pediatra, con neuropsicólogos, con psicopedagogos, y por supuesto con los maestros y profesores, donde identifican que el niño o la niña no está atendiendo bien a las clases, no está prestando atención, se pierde mucho, trata de interactuar pero no lo logra. Entonces empezamos con unas evaluaciones específicas a darnos cuenta qué está pasando. Descartamos en primer lugar que tengan un problema familiar, ¿no? Supongamos que hay, se está presentando una violencia familiar y el niño o la niña lo que está haciendo es llamar la atención acerca de su problemática y no sabe cómo comunicarle. Así que vamos a hablar que más o menos de la mirada primera, la evaluación primera que se hace de los niños, hablemos que solamente el 2% se podría otorgar con este diagnóstico. Sin embargo, hoy en la actualidad también se está identificando en personas adultas mayores de 25 o 27 años que están presentando algo parecido en sus lugares de trabajo. Entonces también se está tratando de hablar de un trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Pero esto también hay que tener en cuenta que hay que desvincular, por ejemplo, el uso de sustancias tóxicas que también pueden generar estos movimientos cinéticos, pérdida de memoria, fatiga, falta de atención, falta de concentración. Estamos tratando de organizar realmente en qué momento podemos darnos cuenta de un verdadero diagnóstico. Sin embargo, la identificación de síntomas sí nos habla de un cambio comportamental. O sea, principalmente esta enfermedad o este trastorno se diagnostica a través de sus cambios comportamentales, es decir, si un papá o una mamá tienen de pronto la duda de que su hijo tenga trastorno de déficit de atención, ¿pueden empezar a identificar esto a través del cambio de comportamiento? Claro que sí, vamos a aclarar primero dos términos, no se trata de una enfermedad, Las enfermedades por lo general son deterioros orgánicos y que bueno, a través de tratamiento y medicaciones a lo mejor podemos contrarrestar, sanar, curar. El tema del trastorno estamos diciendo que significa que hay cambios tanto orgánicos, biológicos, ambientales, afectaciones también culturales, de pensamiento, que hacen que la persona no se pueda adaptar perfectamente hacia un lugar, hacia la sociedad, ¿sí? Cuando hablamos de trastorno, hay multifactores para que se desencadenen estas situaciones, y por lo general los trastornos, voy a decirlo de una manera un poco más relajada, tienes que aprender a vivir con el trastorno. ¿Sí? Tienes que aprender a adaptarte, a manejarlo, a disminuir su frecuencia. Entonces, cuando hablamos de los síntomas del trastorno de déficit de atención, vamos a ver primero irritabilidad en los chiquitos, son desafiantes, es decir, ante la autoridad ellos reniegan, no quieren cooperar,
no pueden prestarle atención a algo que están, una tarea que están desarrollando por más de 3 minutos, cambian inmediatamente. Dejan de comer en algunas ocasiones. Los cambios nutricionales también son importantes de verse allí, porque el cerebro mismo se está negando a adaptarse. Entonces, cuando los padres puedan observar estos cambios tan radicales que no hacen parte del crecimiento ni de la infancia, estamos empezando a detectar síntomas tempranos de un posible trastorno de déficit por atención. Ahí se debe actuar, ahí se debe acudir al psicólogo o al pediatra. Claro, además hay que revisar si hay antecedentes familiares, hay que revisar la historia psicológica familiar también. Volvamos a la sintonía, que esto no es que es el individuo el que está solamente diagnosticado, sino que también las personas, los vínculos que están alrededor de este chiquito o esta chiquita interactúan, es decir, afectan directamente el crecimiento y desarrollo cognitivo de las personitas. Entonces también hay que darnos cuenta que todos somos parte del trastorno y asimismo somos parte de la solución o del manejo del trastorno. Bueno, una de las preguntas principales de nuestros seguidores, doctora, es ¿se puede asociar el trastorno de déficit de atención con la tardanza al hablar de los chiquitos? Excelente pregunta. A veces más bien lo que hacemos en la evaluación psicológica es detectar cómo se está desarrollando o se está generando la participación, pensamiento y lenguaje, es decir, cómo se está dando esta sintonía. Hay ocasiones en que podemos observar que en cualquier tipo de trastorno psicológico hay un componente de pensamiento y lenguaje. Entonces estamos hablando de mutismo, por ejemplo, que se puede presentar, no es exclusivo del trastorno de déficit por atención, ¿sí? A veces se puede dar lo contrario. Niños o niñas que hablan y empiezan a hablar muy rápido, ¿no? Y ni se les entiende, ese puede ser un síntoma del diagnóstico, pero no es exclusivo, o sea, el manejo del pensamiento y del lenguaje se revisa en cualquier tipo de trastorno. Perfecto. Bueno, además de eso, ¿qué tipo de actividades se pueden hacer para que ese trastorno como que se pueda moderar o inclusive se pueda evitar? Lo que hemos encontrado, pues los psicólogos, los que estamos trabajando el tema de la terapéutica y la colaboración familiar, colocar mucho en énfasis en el juego que tiene que ver con manejo de laberintos, rompecabezas, construcción de cubitos, ¿no? Esto de los legos, son excelentes momentos para generar tanto atención como concentración y memorización. Otro de los juegos interesantes es la sopa de letras, es decir, busquemos salir de la tablet, busquemos salir del parque de diversiones y encontrémonos que podemos ayudar a nuestros chiquitos a generar un sentido de pertenencia, una importancia de no discriminarse a partir de un trastorno, y de paso estamos incentivando, digamos, la memorización, el juego. ¿Qué otro tipo de juegos podemos colocarles? Pueden ser, por ejemplo, adivinanzas, pueden ser, por ejemplo, estos juegos que hay que armar parejas, entonces aprender qué significa una casa, una ventana, bueno, ese tipo de cosas lindas que podemos generar de pronto ahí como una interacción fabulesca, digo yo, y por supuesto evitar competir. O sea, en estos juegos también sí vamos a hacer énfasis, es que los padres a veces empiezan a, sin darse cuenta, a competir con los chiquitos, yo gané, no, eso sí, por favor, evitarlo. Se trata de un juego más no una competencia. Ok, perfecto. ¿Ese trastorno se da sobre todo en niños, en niñas, o realmente las cifras, o esto es? A ver, con respecto a las estadísticas y con respecto al manejo clínico de estos números, ahí sí vamos a decir que depende. Hay algunos países muy especializados en identificar tempranamente estos diagnósticos, entonces hablan de un 60% niñas, un 40% niños. Hablemos de un país llamado Estados Unidos, mientras que hay otros países como España que dirán la cifra contraria, dirán que el 70% de los niños, el 30% de las niñas. En realidad estas miradas estadísticas dependen de la información que den los padres y la integración que tengan los sistemas para poder comunicar lo que está pasando. En un país como Colombia, por ejemplo, donde la educación no está bien manejada, y vamos a ser claros con este tema, es imposible tener unos verdaderos diagnósticos en agrupaciones o salones de clase donde hay más de 12 niños. Resulta que los colegios aquí agrupan entre 50 a 70 niños y están diagnosticando, mal diagnosticado, trastorno de déficit por atención en infantes menores de 10 años. Entonces, aquí en este país, que hablemos de unas cifras exactas, yo diré que realmente eso no existe.
La mirada diagnóstica para poder contrarrestar este tipo de desarrollos de trastorno aquí en Colombia es casi que nulo. Voy a ser sincera. En los temas del sistema clínico aquí no se diagnostica sobre eso. De hecho, cuando encuentran a un niño medio que se mueve, ya es un déficit por atención. No, preguntemos qué está pasando, si hay violencia intrafamiliar, si está trabajando de pronto un proceso de depresión, de abandono, qué está pasando más allá de ir de una vez a la señalización. Identificar los agentes externos que pueden de pronto detonar estos trastornos. Claro, y por eso insisto, aquí en Colombia es muy precario decir que tenemos una estadística de que el 70%, 50% de la población femenina, masculina, infantil, padece de este trastorno. Es imposible identificarlo. Aquí hay un mal manejo de la educación con respecto a tener a los chiquitos allí encerrados. No hay buenas prácticas de escolarización y las que hay son muy costosas. Entonces solamente accede una porción de la población muy pequeña. O sea, doctora, que la invitación es que regalemos a los niños juegos didácticos, adivinanzas, este tipo de cosas para fomentar precisamente la atención y evitar estos tipos de trastornos. Sí, claro, y además volver a leerles cuentos a los chiquitos antes de dormir. Hay padres que se abandonan, prenden la televisión, colocan estos canales ahora de pago y se olvidan de todo este tema. Entonces lo interesante es volver a leer las historias, los cuentos, participar en esto y entender que el desarrollo psicológico y desarrollo motor necesita mucho acompañamiento y de mucha presencia de los padres. Bueno, papás y mamás, aquí están las recomendaciones de la doctora Carolina Guzmán. Queremos agradecerles su compañía, esperamos haber resuelto todas sus dudas. Recuerden que estamos en Facebook y en Instagram como Pediatría y Familia y puede sintonizar esta entrevista en www.pediatriayfamilia.com. Hasta una próxima oportunidad.